un poco cansado, hace frío. ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Nosotros en Valle Misiones veo que hablamos un poco mal, pero nos decimos todo bien, decimos todo bien. Ahí donde estás, te invito a que puedas cerrar tus ojos un momento. Ahí donde estás, puedas cerrar tus ojos por un ratito más y que puedas traer a memoria, que puedas acordarte el momento donde Dios en esta semana tuvo que irrumpir en tu vida, tuvo que hacer algo, tuvo que obrar, tuvo que manifestarse de alguna manera. Acordarte de donde vos estás y que por un momento puedas darle gracias. Y si tal vez dijiste nada, Dios no hizo nada conmigo esta semana, dale gracias igual, dale gracias igual. Dice en la palabra de Dios, en Joel, el libro de Joel dice que en los postreros tiempos Dios derramará su espíritu sobre toda carne. Y nosotros cantamos, adoramos y le pedimos a Dios que Él derrame su gloria sobre nosotros, sobre la iglesia y sobre lo que Él está haciendo en nosotros. Ahí donde estás, dale gracias a Dios. No sé por qué situación, no sé por qué circunstancia, pero donde estás, dale gracias a Dios. Dios como Padre siempre va a responder a nuestra gratitud. Y siempre nuestra gratitud va a ser nuestra llave para poder entrar a la presencia de Dios. Cada vez que nos acordamos de las bondades de Dios, cada vez que nos acordamos de la gracia de Dios, entendemos que todo es de Él, de que su amor está disponible en cualquier momento, 24/7. El amor de Dios está ahí para derramarse sobre vos. Papá, esta noche queremos ser llenos de tu amor, papá, queremos ser llenos de tu presencia, Dios. Señor, adoramos esta canción, Señor, adoramos en esta canción, papá, y te pedimos que tu gloria se derrame, Dios. Que tu gloria se derrame sobre nuestra vida, Dios. Que tu gloria, Señor, traiga un cambio direccional sobre nuestras decisiones, papá. Que en esta noche, papá, sea tu gloria que ministre nuestros corazones. En el nombre de Jesús, Señor, clamamos que sea tu gloria la que dirija esta canción. Hoy, Señor, nos aparilla tu presencia, Señor. Todo el que quiera, Señor, distraernos, todo el que quiera sacarnos nuestra atención a tu presencia y tu palabra, papá. En el nombre de Jesús, papá, oro por cada joven, cada adolescente, Señor, cada preadolescente, cada niño, papá, que esta noche, papá, como iglesia, Dios, estamos llenos de tu amor y tu presencia, Dios. Háblanos, papá, háblanos a través de tu palabra, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Si Ruki me hace la ochada también. Un ratito, por favor, please. Muy bien, ¿por qué mencionaba darle gracias a Dios? Creo que cada uno de nosotros tenemos muchísimos motivos para darle gracias a Dios. Pero antes de eso, quería presentar a unas personas que yo por primera vez los veo. Una amiga de Evelyn y Ángeles. ¿Cómo te llamabas? Cele, le damos un fuerte aplauso a Cele, ¿sí? Bienvenido a todos los que y por acá hay un matrimonio también. ¿Cómo están? Bienvenido. Nombres: Cristian y Milagro. Un aplauso también, que Dios los bendiga. Muy bien. Mencionaba la gracia de darle gracias a Dios porque, bueno, estaba indeciso, vamos a decir, en qué compartir en cuanto a la palabra. Y el día martes pasado, antes de que me agarren unos dolores de estómago y paso unas cositas ahí, estuve orando en el taller de Fernando. No está Fer, pero igual lo pedí permiso. Estuve orando en el taller de Fer. Y en un momento estaba dándole gracias a Dios, sí, por un montón de cosas. Por un montón de veces en las que vi la mano de Dios, en las que vi cómo Dios me rescató, cómo Dios me libró, cómo Dios hizo un proceso en mi vida
donde Él tuvo que interrumpir, Él tuvo que ayudarme a tomar las decisiones sí o sí. ¿Sí? Y en esta noche quiero compartirte algo, no va a ser extenso. Vamos, ¿quién trajo Biblia? Vamos a la Biblia. Lucas capítulo 15. Vamos al libro de Lucas capítulo 15. ¿Cuánto lo tienen? ¿Tienen? Muy bien, Lucas capítulo 15. Capítulo 15 del versículo 11 al 24 vamos a leerlo, ¿sí? Así que a los que tienen comenzamos a leer. Dice en el 11, también dijo un hombre, Jesús venía hablando de parábolas, vamos a entrar un poco en el contexto. Jesús está con sus discípulos, con gente alrededor, venía hablando de parábolas, ¿sí? Haciéndole entender a la gente, a sus discípulos, a través de las parábolas. Y llega esta parábola que habla del hijo pródigo. Y hoy te quiero hablar un poco de eso. ¿Por qué? Porque es lo que Dios me estuvo hablando. Es lo que Dios me estuvo haciendo entender. En cuanto al hijo pródigo, vamos a ir desmenuzando algunas cosas y haciendo entender un poco más profundo algunos versículos. Dice en el versículo 11, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. ¿Cuántos hijos tenía? 2. 2, muy bien. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No dice que le dio al hijo, al menor, dice que les repartió los bienes, o sea, le dio a los 2. Versículo 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. ¿A qué le envió a hacer? O sea, ¿qué le mandó a hacer? Apacentar cerdos, a trabajar ahí de eso. Versículo 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Desde el versículo 25 al 32, te lo dejo como tarea, si lo quieres leer después. Pero vamos por partes. Dice en el versículo 12, el hijo menor, y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Y la misma herencia a los 2 hijos. Y me hacía entender que Dios no tiene favoritos. Dios no tiene favoritos. Dios en su paternidad, en su amor, no tiene favoritos. Tiene hijos. El padre de los 2 hijos, de estos 2 que mencionaba Jesús en la parábola, no decía que tenía favoritismo sobre uno de los 2, no. Tenía amor sobre los 2. ¿Sí? El hijo menor pide su herencia, dice, y les repartió los bienes. ¿Sí? Ahora, el hijo menor tomó la decisión, antes de ir a pedir, yo te pregunto, a los que son hijos, esto es universal esta pregunta, unisex, a todas las edades. Cuando te vas a pedir algo, ¿te vas así de una por impulso o ya hay una decisión en tu corazón de lo que vas a pedir? Decisión. Ya hay una decisión.
Cuando vas a orar y vas a orarle a Dios y le decís, bueno Dios, un ejemplo, ¿no? Quiero un celular, un ejemplo. Quiero un celular y bueno, no sé, digo, dame cualquier celu, no pasa nada. No, muchas veces nuestras oraciones ya van en pos de una decisión, o sea, nosotros ya decidimos y ahí vamos. En el caso de los chicos, decidimos y vamos a los padres. En el caso de los matrimonios, ahí ya es otro tema. Pero siempre que nosotros vamos a querer algo, a buscar algo, ya tenemos nuestro corazón decidido, o al menos ya tenemos el deseo, el anhelo en nuestro corazón. Ahora, el hijo menor ya había decidido en su corazón, por eso se acerca al padre y le dice, padre, dame mi parte de la herencia o mi herencia. Yo estoy reclamando esto, quiero eso. El padre le da a los dos, dice, bueno, toma, se los da. También me llamaba la atención y me hacía acordar al versículo en Eclesiastés, si me acompañan. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. ¿Quién conoce el versículo? A ver, que levante la mano, un versículo recontra conocido. A ver, no importa si es parafraseando, si le tiraste. ¿Alguien conoce el capítulo 3, versículo 1 de Eclesiastés? ¿Alguien? ¿Cómo es todo lo que? Exacto, todo tiene su tiempo. Resumidamente, todo tiene su tiempo. ¿Sí? Todo tiene su tiempo, todo tiene para Dios un tiempo determinado. Ahora, muchas veces cuando nosotros nos acercamos a Dios, le pedimos y nos vemos el resultado de la oración, no es que Dios no te quiera dar, tal vez sea que no es el tiempo en que vos puedas recibir eso que le estás pidiendo. Ahora, dice en Eclesiastés, dice que todo tiene un tiempo y por lo que veo, el hijo menor tomó una decisión y tomó una decisión en el tiempo incorrecto. Él se acercó a su padre y fue impulsado, digamos, por la decisión que ya estaba en su corazón. Que no era una mala decisión, porque la herencia le pertenecía. La herencia era de él. El papá nunca le dijo, bueno, al hijo mayor le voy a dar más, al hijo le voy a dar menos, no. El padre no tenía favoritismo y el hijo menor ya había tomado la decisión y fue en impulso o en pos de esa decisión y ya en su corazón había determinado qué es lo que iba a hacer con esa herencia. Yo te pregunto esto, ¿le estás pidiendo cosas a Dios? ¿Sabés lo que vas a hacer con lo que le estás pidiendo a Dios? ¿Sí? Dice que no era el tiempo para tomar la herencia. Yo anotaba esto porque me hizo pensar. No era el tiempo para tomar la herencia, pero el padre, aunque sabía o no la consecuencia, respetó la decisión del hijo. El padre, por ser mayor, por ser padre, tal vez sabía la consecuencia de la decisión del hijo menor. Sabía, o tal vez no. La Biblia no lo dice. Pero los que son padres saben las consecuencias muchas veces de las decisiones de los hijos. Y yo notaba esto, que tus padres, que tus pastores o que tus líderes respeten tus decisiones, no quiere decir que sea lo mejor. La decisión la vas a tomar vos. Tus líderes, tus padres, nuestros pastores, nuestros líderes, nuestros padres van a respetar la decisión, te van a decir, mira, yo pienso que por ahí no es. Espera un tiempo más. Espera un cachito más. Espera un rato más. Espera un tiempo más. Pero respeta nuestras decisiones. Porque también nuestras decisiones nos hacen crecer muchas veces. Yo notaba eso, que nuestros líderes, nuestros padres, nuestros pastores respeten nuestras decisiones. No quiere decir que sea lo mejor. Y Dios como Padre respeta nuestras decisiones. Pero antes también nos muestra entre lo bueno y lo malo. La palabra lo dice. La palabra lo dice. La palabra tenemos, dice en el Salmo, dice que es lumbrera a nuestros pies. ¿Sí? Es lo que nos ayuda a tomar las decisiones correctas para el tiempo correcto. Ahora, el hijo pródigo, el menor, ya había determinado en su corazón. ¿Te pasó alguna vez que vos ya determinaste algo en tu corazón y por ahí viene una persona mayor? Dicen en Proverbios, si no me equivoco, que la multitud de consejos se halla la sabiduría. ¿Te pasó alguna vez que vos fuiste a un líder, a tu papá, a tu mamá, a un amigo o a alguien
y le dijiste, estoy por tomar esta decisión, y tu amigo, tu líder, tu pastor, quien sea, te dijo, mirá, yo creo que... Pero en tu corazón ya determinaste que vos vas a hacer lo que vos querés. Porque en tu corazón ya lo determinaste. Ya está ahí. El hijo pródigo ya había tomado la decisión de agarrar la herencia e irse. El hijo pródigo ya había tomado la decisión en su corazón de agarrar la herencia. Bueno, gente, gracias viejo, gracias a la fría, gracias a los jornaleros, agarro la mía, me tomo el ámalo, me voy y empiezo a hacer la mía. Y hoy, en esta noche, yo te quiero hablar, o te estoy tratando de hablar, o tratando de compartir algo como amigo, como alguien que Dios los rescató de muchas cosas y aún estando en los caminos de Dios, tomó muchas veces la decisión de irse de los caminos de Dios. Y volvió a probar las cosas del mundo y volvió a embarrarse en todo el pecado que hay en el mundo. Porque yo te lo voy a hacer corta, no hay nada bueno. No hay nada. No hay nada, no hay nada. Volví a entrar a los boliches, volví a hacer esto, volví a hacer aquello. ¿Encontré llenura? Nada, no hay nada. No hay nada ahí. No hay nada, no hay nada. Entonces, a mí me hacía reflejar cuando leía esto. Ahí le vi que llegó Fer. Pero cuando leía esto, estaba en el taller y me largaba a llorar y le daba gracias a Dios. Porque decía, oh Dios, qué inmensa es tu gracia. Qué inmensa es inmensa tu gracia, Dios, es algo que inexplicable. Y me ponía a orar y le quería decir a Dios, Dios, sos hermoso, y encontraba que esas palabras eran huecas. Y no me salía ninguna palabra más que estar ahí quebrantado y decirle, Dios, gracias. Gracias, Rogelio, también me pasa. Por eso al comienzo, cuando comenzaba decía que la gratitud es algo que nos hace entender de que nosotros no somos nada. Déjame decirte esto y capaz te va a sonar un poco, pero vos no somos nada. Sin la gracia de Dios, sin la presencia de Dios no somos nada. Si yo quiero hacerme creer de que soy alguien, como dijo hace poco cuando compartía el pastor, ahora usás perfume, pero antes tenías otros olores, a lo que conocen. Versículos 13 y 14 dice, no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. Y esto, como te decía, te quiero compartir desde lo experimental, desde lo que a mí me pasó. Desde lo que a mí me hizo entender el amor de Dios, la gracia de Dios. Y que su amor, su gracia nos abruma, nos abraza. Y es algo inmenso. La decisión que tomó el hijo se estaba haciendo visible. ¿Sí? Ya lo que el hijo pródigo había determinado en su corazón en el versículo 13 y 14 se comenzó a hacer visible. Tomó su herencia y se fue. Dice en el versículo 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes y lo había malgastado todo, dice el versículo. Y algo que entendía en cuanto a esos versículos, que afuera de Dios las cosas no son como parecen. Afuera de Dios y fuera de Dios las cosas no son como parecen. Las cosas parecen ser lindas. Al principio puedes decir, wow, sí, me siento feliz, me siento contento, estoy viviendo otra vida, no sé. Yo te hablo de lo experimental, desde lo mío, desde lo que a mí me pasó. Que afuera de Dios las cosas no son como parecen.
y lo que te animó a tomar la decisión de alejarte de Dios, en ese momento es lo que provoca en tu vida enojo con vos mismo, con tu entorno, y comienzan a entrar las dudas, te comenzás a desorientar, entras en un laberinto y te querés hacer creer de que todo está bien. Y no está todo bien, estás lejos de Dios. Estás lejos de Dios. Ahora, cuando nosotros tomamos la decisión, que no queremos llegar a esa decisión, la intención de Dios es que no lleguemos a la decisión de decir, bueno Dios, me voy. Porque Dios no quiere eso para sus hijos, obviamente. Pero dice en una parte del versículo, el versículo 14, a lo último el versículo dice que comenzó a faltarle. Y a mí cuando menciona esta situación me hace acordar de la primera necesidad de su amor. Cuando vos tomás la decisión de decir, bueno Dios, no voy a ir más a la célula, no voy a ir más a los cultos, te empezás a enfriar, por así decirlo, ya no orás, dejas de leer la Biblia. Y lo primero que te comienza a faltar, déjame decirte, es la presencia de Dios. Ahí cuando te das cuenta de decir, estoy re desorientado, ¿por qué estos problemas? ¿Por qué tengo tanta carga? ¿Por qué me va tan mal en esto? ¿Por qué? ¿Y por 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 qué tomaste la decisión de alejarte de Dios? Esa es la pregunta. Ahora, lo primero, dice en el versículo 14, dice que comenzó a faltarle. ¿Qué comenzó a faltarle? La herencia, lo que había malgastado, y nosotros en Dios tenemos una herencia. Y dentro de esa herencia está su presencia. Hay una rima que esa herencia es la presencia. Pero dentro de esa herencia que tenemos en Cristo, es la presencia de Dios, es su amor, es su gracia, es la paz que Él nos da. Lejos de Dios, te comienza a faltar esas cosas, te comienza a faltar esa herencia. Te comienza a faltar. Al hijo pródigo dice que comenzó a faltarle. Comenzó a faltar. Dice, cuando menciona esta situación, me hace recordar la primera necesidad de su amor, de su presencia. Cuando comienza a faltarte su presencia, su amor, su paz. ¿Sí? Y es cierto, el amor de Dios te va a seguir. Pero es distinto a que el amor de Dios te siga, a que vos estés en el amor de Dios. Y para estar en el amor de Dios, tenés que ser hallado en Él. Como decía el apóstol Pablo, ser hallado en Dios, ser hallado en su amor, ser hallado en su amor, ser hallado en su gracia, ser hallado en Dios. Decidir estar lejos te lleva a buscar las migajas. Versículo 15 al 17. Y fue y se arrimó, dice el versículo 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Decidir estar lejos y esto va más allá porque comienza en mi relación con Dios. Si yo me alejo en mi relación con Dios, voy a empezar a vivir una religiosidad, voy a empezar a vivir un caretaje, voy a empezar a vivir una hipocresía. Si yo no vivo en el amor de Dios, si no vivo en la intimidad con Dios, porque esa es la herencia más importante que tenemos. Ahora, decidir estar lejos, ¿sí? Decidir estar lejos de Dios te lleva a estar ocupado y esforzándote y enfocándote en un lugar donde Dios no decidió para tu vida. Toda la fuerza, toda la ímpetu, todo tu sueño, todo lo que vos pongas en ganas, en fuerza, todo eso, si estás lejos de Dios, lo vas a usar afuera. Tu enfoque,
mi enfoque, mi esfuerzo, mi fuerza van a estar en un lugar equivocado. ¿Sí? Va a estar en un lugar equivocado, va a estar en un lugar donde yo no tengo que poner mi enfoque en el mundo, mi fuerza en el mundo. No tengo que poner mis sueños en los deleites de lo que la vida te da. No tengo que poner mi enfoque en la tierra. La palabra dice, mirá a Cristo, que está sentado a la diestra del trono de Dios. Si mi enfoque está en las cosas materiales, si mi enfoque está en las cosas del mundo, tener los placeres del mundo, vivir en los placeres del mundo, el resultado lo dice la palabra. Dice que la dádiva de Dios, pero también el resultado de estar en el pecado, de estar en el mundo, es muerte. Y algo que a mí me resonó mucho, una vez hablábamos con el pastor Juan, y fue como abrí los ojos, Nico, porque el enemigo no es que quiere tu muerte espiritual solamente, va a buscar la manera de, él nos está pegando vuelta, porque él sabe el propósito que vos tenés. ¿Por qué crees que te cuesta tanto? ¿Por qué crees que te cuesta tanto los caminos de Dios? ¿Por qué crees que te cuesta tanto ser un hijo de Dios? Hay propósito en tu vida. Y el enemigo no va a descansar hasta ver que tus propósitos estén en el piso. Y vos ahí tirado también en el piso. Pero va a depender de una decisión. Mi enfoque, mi decisión. Todo lo que venga de Dios hay que guardarlo. Mi enfoque, mi esfuerzo. Si no estoy en el lugar indicado, que es en su voluntad, en el centro de su voluntad, voy a estar malgastando. Porque Dios te dio talentos, te dio dones, nos dio talentos, nos dio dones, y si me lo ocupo en Dios, ¿a dónde lo vas a usar? Afuera. Voy a estar malgastando. Pródigo, la palabra del pródigo, el significado, quiere decir desperdiciador, malgastador. Dios no te quiere lejos de Él. Dios no te quiere lejos de Él. Dios te quiere cerca, bien cerca. Porque el lugar más seguro donde estamos es cerca de Él. El lugar más seguro donde estamos es cerca de Dios, cerca de su palabra, cerca de su amor, de su presencia. Decidir estar lejos te lleva a buscar las migajas. ¿Dónde encontrás las migajas? En el mundo. Cuando crees que todo lo placentero llena tu vida, no encontrás nada. Déjame decirte que son migajas. Son migajas, no llena tu corazón, no llena el vacío. No te saca de la depresión, no te saca de la ansiedad, no te saca de los pensamientos suicidas, no te saca del odio, no te saca del rencor. Esas migajas no quitan esas cosas. Déjame decirte eso. Porque yo traté de tapar esas cosas con cosas que el mundo me dio. Alcohol, droga, joda, boliche. Y no hay nada. Solamente en Dios. ¿De qué te estás llenando hoy? Te tiro esa pregunta y pensar mientras, ¿de qué te estás llenando hoy? ¿De qué estás llenando? Dice que el hijo pródigo quería llenarse en su vientre. Dice el versículo 16, dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. O sea, espiritualmente, digamos, estaba buscando donde no tenía que buscar, porque su esfuerzo, su enfoque estaba en un lugar equivocado. Y en lo espiritual no lo llenaba tampoco. O sea, fuera de Dios no vas a llenar tu vacío. Fuera de Dios no vas a sanar. Fuera de Dios no te vas a restaurar.
Dice que el hijo pródigo deseaba llenar su vientre de las algarrobas, o sea, de la migaja de lo peor que comían los cerdos, de eso él quería llenarse. De esas cosas. Mi pregunta hoy es, ¿de qué te estás llenando? El Espíritu Santo hace una obra tremenda y creo que es nuestro mejor amigo, si nos ponemos a pensar en el día del amigo, para la redundancia, que es nuestro mejor amigo. La palabra dice que Él vino y se va a quedar con nosotros. Y el Espíritu Santo te hace volver en sí, haciéndote entender que en Dios hay abundancia de pan, de su presencia, de su amor, de propósito, de paciencia. En Dios encontramos su paternidad. Y en su paternidad hay plenitud, hay multitud de perdón. El versículo 17 dice, y volviendo en sí dijo, o sea, el tipo estaba en lo peor, pero en un momento le cayó la ficha. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre y tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Él tenía que volver a los brazos de su padre, tenía que volver a la casa, tenía que volver a Dios. Tenía que volver a Dios. Porque era el único lugar donde iba a llenarse. El único lugar. El único lugar para nosotros como hijos de Dios, para ser llenos y restaurarnos y sanarnos y que en su amor podamos encontrar esa sanidad, es en Dios. Pero esa obra lo hace el Espíritu Santo. Cuando entendemos y decimos, lejos de Dios no hay nada. Lejos de Dios no hay nada. Lejos de Dios no puedo sanar. Lejos de Dios mi vida no tiene propósito. Comienzo a vivir una rutina. Comienzo a tener una vida sin rumbo. Que todo me parece igual. El día a día me parece igual. Es como que... Ahora el hijo pródigo entendió y dice que volvió en sí. Y yo creo que el Espíritu Santo hace eso en nosotros. Cuando estamos tomando decisiones incorrectas, en tiempos incorrectos, el Espíritu Santo nos hace entrar en razón y hacernos entender de que en Dios está todo. De que en Dios, en su paternidad, en la paternidad de Dios, encuentro amor. Qué palabra tan faltante para una sociedad, ¿no? Amor. Te pregunto, ¿estás siendo lleno del amor de Dios o conociste el amor de Dios? Versículo 17, volviendo en sí, dice que el hijo pródigo volvió en sí, dice, tengo abundancia de pan, dice que a ellos no perezco hambre. Y eso nos da a entender los caminos de Dios, su casa, su iglesia, que somos nosotros. ¿Sí? Ahí no voy a perecer hambre, ahí voy a sanar. Ahí tengo la oportunidad de volver, de restaurarme y seguir. Ahora, versículos 18 y 19, y esto me llamó la atención, dice, me levantaré y iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Decidir estar lejos nos lleva a estar cautivos en la culpa y la culpa nos miente. El hijo pródigo dice que, la palabra lo dice que cuando vuelve en sí, pero después dice, el versículo 18, me levantaré y iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. La culpa nos miente. Y yo tengo como este principio, digamos, que la culpa no viene de Dios. Que lo que viene de Dios es la convicción. La convicción que viene por parte del Espíritu Santo es algo muy diferente a lo que es la culpa. Yo pienso que la culpa para mí es como un autoflagelo a nuestro corazón y a nuestra mente. La culpa para mí es como decir, agarro mi culpa, agarro lo que hice y empiezo a pegar. ¡Pum! ¡Pum!
hice esto, hice aquello. El hijo pródigo lo empezó a hacer. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Voy a volver a la casa de mi padre. Me voy a decir, papá, pequé contra ti, contra el cielo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Comienza a actuar respondiendo, viendo la culpa en su vida. Él estaba reflejando la culpa. Y déjame decirte que la culpa nos quiere hacer entender y creer que ya no somos hijos de Dios. Cuando la culpa entra a mi vida es porque el acto ya fue consumado. No hay culpa si no hay una acción. La culpa no va a venir por algo que no hicimos. Pero yo soy el que le doy rienda si le agarro la culpa o agarro la convicción que viene del Espíritu Santo. Y lo que viene del Espíritu Santo te hace entender, sí, pecaste, pero Jesús murió por vos. Sí, pecaste, pero tenés redención. Sí, pecaste, pero tenés oportunidad de volver. Sí, pecaste, pero tenés oportunidad porque las puertas y los brazos del Padre están abiertos, como un Padre que te ama. Como un Padre que te ama, que no te juzga, que no ve tus debilidades como algo que agarra tus pecados, pecaste, no te hablo más. No, me quedo con este hijo que mejor que se quedó en su casa, como pasó con la historia del hijo pródigo, porque el hijo mayor se quedó. Pero Dios no hace eso. Dios no ve tus pecados como algo importante. Te va a decir, sí, tenés que cambiar, pero ya tus pecados fueron llevados a la cruz. Hay un perdón en el arrepentimiento. Me arrepiento, tengo perdón, doy un giro y avanzo. Ahora, la culpa viene a nuestra vida ya cuando el acto está consumado y viene a la mente y quiere hacernos creer, ¿sí? Viene con mentira a nuestros pensamientos, ¿sí? Que le fallaste, que ya no sos hijo de Dios y que vivas eso que estás creyendo. Porque eso es lo que hace la culpa. Y eso es mentira. Y a mí lo que me llamó la atención es que la culpa o el pecado, lo que no viene de Dios, te viene a robar tu identidad de hijo, de hija. El versículo 18 dice, me levantaré. El 19, perdón, dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y muchas veces nuestra falla, nuestros errores, nuestros pecados, cuando los cometemos, por consecuencia viene el pensamiento, no, Dios no me va a perdonar más, la fe, no, Dios. Y el pecado o esa acción que cometemos nos quiere hacer creer de que ya no somos hijos de Dios, que ya no tenemos acceso libre a su presencia, ya no tenemos acceso a su gracia, ya no tenemos acceso a su amor, ya no tenemos acceso a su presencia, y eso es mentira. Eso es mentira. El enemigo constantemente va a buscar todas las estrategias para que vos caigas y por consecuencia de eso robar tu identidad. ¿Sabés lo que le duele tanto al enemigo, por así decirlo? Le inquieta tanto, es cuando vos entendés de que sos un hijo de Dios, de que sos una hija de Dios, de que no tenés que estar rebuscando amor en el mundo porque en Dios lo tenés. El enemigo se inquieta, el enemigo queda loco. Cuando vos entendés tu identidad en Dios, quién sos en Dios, el enemigo se alborota. ¿Cómo que es por Dios? No quiso. Una imagen, pienso yo lo que hace el enemigo, no sé. Pero cuando él ve que vos tomás la postura, fallaste, ok, fallaste, Dios perdoname, voy a tratar de cambiar y sigo. Y sos lleno del amor de Dios. Y la gracia de Dios te vuelve a abrazar, la gracia de Dios te vuelve a levantar, te vuelve a restaurar, a sanar. Pero el enemigo constantemente va a buscar la manera que vos tengas falta de identidad. Hay en este tiempo en la sociedad una banda de influencers y creo que de alguna u otra manera todos estamos siendo influenciados por la tecnología, redes sociales, y nos sentimos de alguna u otra manera identificados por esa persona.
¿sí? Ya entra tu gusto musical, la música que te gusta, entra lo que te gusta hacer, las películas que mirás, a los influencers que seguís. Hay mucha influencia que muchas veces quiere sacar tu identidad en Cristo. La culpa quiere sacarte lo más valioso que tenés, tu identidad. Es lo más valioso que tenés. Yo te hago una pregunta, si hoy dejamos en una caja todos nuestros documentos y andamos un mes sin documento, vos sabés tu identidad, pero la policía te para y te dice tu identidad y vos le decís Nico Cáceres, no, tu identidad, Nico Cáceres, tu identidad, Nico Cáceres, tu documento, y no, es que en una caja. Bueno, subí al móvil, te llamo. Tu documento determina tu identidad. Tu identidad en Cristo determina quién vas a reflejar afuera. Cuando el enemigo venga con las tentaciones, cuando el enemigo venga con los problemas, venga con las luchas, venga con lo que te está queriendo hacer caer, o te plantás, decís yo soy un hijo de Dios, voy a orar, soy una hija de Dios, voy a orar, y si no puedo solo, voy a buscar ayuda, pero en Cristo tenemos identidad. Ahora versículos 20 al 24, dice el versículo 20, y levantándose vino su padre, ya entra en acción el Padre. Y qué lindo cuando Dios entra en acción en nuestra vida. Cuando estamos sumergidos en el pecado. Yo te hablo, como te decía, te estoy compartiendo desde lo experimental, desde mi experiencia. Cuando estás sumergido en el barro. Dice el versículo 20, levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Es el mismo accionar de Dios hacia nosotros. Cuando volvemos o estamos sucios por muchas cosas, no sé, por pecado, por malas decisiones, fallas, lo que sea, estamos ahí, y el accionar de Dios es movido en misericordia. Dice que él corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Y cuál fue la respuesta del padre? Versículo 22. Pero el padre dijo a su... 21. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad mejor vestido y vestidle, pone un anillo en su mano y calzado en sus pies. No le recriminó su error, no le recriminó su falla, no le recriminó su pecado. Dani, ¿me puedes una mano, por favor? ¿Podrías venir? Vamos a hacer de cuenta que Dani es el hijo pródigo, ¿sí? Y yo soy el padre. Está el padre, el hijo pródigo viene con todo lo que le pasó. Que se apartó, que estuvo lejos, malgastó. No sé si tienen la imagen. Buscamos una imagen ahí con David que refleja, para mí al menos, mucho de lo que está escrito acá. Ahora, Dani, vamos a ser hijo pródigo, vuelve, dice que su padre a lo lejos lo ve volviendo. A lo lejos lo ve volviendo, dice que es movido en misericordia, ¿sí? Y va, dice que corre, lo abraza, dice que lo besa, pero en ningún momento le dijo, Dani, ¿y lo que llevaste? ¿Qué hiciste con lo que te... No, Dani, la repifiaste, fallaste, Dani, si yo te di la herencia, Dani, ¿qué hiciste? Fallaste, Dani, mirá cómo volviste, mirá cómo te fuiste así, Dani, te fuiste vestido de príncipe, saliste del reino, mirá cómo volviste. Embarrado, sucio, ¿dónde estabas? Que alguien se haga cargo de él, yo. No, esa no es la respuesta del Padre. Gracias, Dani, gracias.
Dice, el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poné anillo en su mano y calzado en sus pies. Sí entendió cómo vino el hijo, lo vio cómo llegó. Y ahí no sé si lo pueden ver, pero para mí tiene como una clara reflexión, vamos a decir, no sé si lo ven. Yo lo veía eso así, al hijo pródigo de tal manera, entendiendo la falta de su padre. La falta de su padre. Y encontré, mientras estaba preparando para compartir esta palabra, estaba buscando un tema, una adoración, que habla justamente de esto. Y me hizo pensar en todo lo que hizo el hijo pródigo. Se fue al padre y le dijo, papá, quiero mi herencia, se fue, lo malgastó, tuvo hambre, estuvo en una ciudad desconocida, tuvo hambre, estaba lejos de donde él era, tuvo hambre. Y en todo momento me volvía a esa palabra, Dios, gracia, la gracia de Dios, la gracia de Dios, la gracia de Dios. Que el Padre, nuestro Padre, Dios, no mira en cómo viniste. Él, sino que es movido en misericordia, Dios, y te abraza, y te consuela, y te sana. Este tema habla un poco de lo que es justamente estos versículos. Y vamos a venir al altar. Si el grupo de adoración me puede acompañar, por favor. Vamos a altar, vamos a orar, chicos.
se detuvo por más sucio que estaba el hijo. Por más pecado que había en él, nunca lo recriminó por las decisiones que tomó. Nunca lo juzgó por las cosas que hizo fuera de casa. El papá no lo señaló porque estuvo en lugares indebidos. Y el papá nunca lo rechazó por estar con personas que no lo identificaban. Dice el versículo: sacad vestidos y vestidle, pon anillo en su mano y calzado en sus pies. Y esto me hacía entender Dios de un nuevo comienzo, de las oportunidades que Dios nos vuelve a dar, de las oportunidades continuas que Dios nos da. Que Dios nos da. Poner un anillo en su mano, poner calzado en sus pies, poner nuevos vestidos. Hoy creo que es un lindo momento para poder ir a Cristo, para poder ir a Dios como Padre, haciendo entender, y Él te está haciendo entender de que Él es tu Padre, de que Él es tu papá. Y en Romanos 8:17 dice: y sí, hijos, también herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él a fin de que también seamos glorificados con Él. Hoy Dios como Padre, como Rey, quiere salir corriendo a vos. Dios en todo momento está interesado a salir corriendo a los brazos de su Hijo, de sus hijos, de sus hijas. En todo momento Él quiere salir corriendo a tu encuentro, pero solo necesita tu decisión. Él necesita que vos puedas decir: Dios, hoy vuelvo en sí y entiendo, papá, de que en tu brazo, Dios, lo lleno todo, que en tu brazo, Dios, puedo ser lleno de tu amor, lleno de tu presencia, lleno de tu gracia.